¿Qué tal? Video tutorial número 29 del curso de JavaScript que dedicamos a la encapsulación. En programación orientada a objetos se denomina encapsulación a la capacidad para ocultar datos e instrucciones dentro de una clase. Solo son accesibles desde dentro de la clase, ni siquiera desde instancias de objetos creados de esa clase se puede acceder. ¿Cómo se hace esto? Varía de unos lenguajes de programación a otros, pero en JavaScript todas las variables declaradas dentro de una función constructor están disponibles solo desde dentro de esa función constructor. Y lo mismo se puede decir de cualquier función declarada dentro de una función constructor. Tales variables y funciones se convierten en accesibles para instancias objeto que se creen a partir de la función constructor solo cuando se les añade la palabra clave des. Mediante el uso de la palabra clave des, las variables se convierten en propiedades y las funciones se convierten en métodos, y en ese caso sí son accesibles desde las instancias objeto que creemos. Lo vemos en un ejemplo completo que seguro que queda más claro. Vamos a empezar creando una función constructor a la que llamamos caja, y ya sabemos que a estas funciones constructor se le pueden pasar argumentos. Va a tener que recibir 3 argumentos: ancho, largo y alto. Y ahora dentro de la función constructor vamos a incluir una nueva función a la que llamamos volumen. Observa cómo esta función no utiliza des. Lo que hace es tomar 3 argumentos y multiplicarlos, lo que nos va a permitir hallar el volumen de la caja. Pero lo que nos interesa ahora es que esta es una función encapsulada. Se llaman también funciones privadas porque es una función que solo se puede ejecutar dentro de la función constructor que la contiene. No se puede ejecutar ni siquiera desde instancias objeto de esta función constructor que creemos posteriormente. ¿Qué objeto tiene esto? Pues esa es justo la base de la encapsulación. Encapsula, oculta, hace secreto parte del código. Esta función que aquí tenemos solo va a poder ser accedida desde dentro de la propia función constructor que la contiene, no desde fuera. Que vemos un ejemplo práctico para qué sirve. Vamos a crear ahora una propiedad que la creamos mediante el uso de des, por tanto sí que es una propiedad, no una variable. Le llamamos volumen caja y esta propiedad accede a la función volumen. Como la función volumen es una función encapsulada, solo se puede acceder desde dentro de la propia función constructor, pero esta propiedad está dentro de la función constructor, por lo tanto sí que puede acceder. A su vez, como aquí usamos des, esta es una propiedad a la que se va a poder acceder desde fuera de la función constructor. ¿Qué ocurre? Que para poder llevar a cabo la operación volumen tendrá que hacerse mediante el uso de la propiedad, no se puede acceder directamente a la propia función. Esto es encapsulación y a esta función se le denomina una función privada. Si hiciéramos lo mismo con volumen caja y eliminamos el des, se convierte en una variable y también sería privada. No se podría acceder a ella más que desde dentro de la propia función constructor. No queremos que sea así. Le volvemos a añadir el des. Con esto tendríamos la función constructor que necesitamos para comprobar el funcionamiento del encapsulamiento. Vamos a crear ahora una instancia objeto de la función constructor caja. De nuevo, ya he hecho muchas veces. Vamos a llamarle, por ejemplo, contenedor, y mediante el uso de la palabra clave new, y en este caso pasando los 3 argumentos que exige la función constructor. Con esto ahora tenemos un objeto contenedor que pertenece a la clase, a la función constructor caja. Pues la clave ahora para entender lo que es encapsulación es tener claro que existen partes del contenido de la función constructor a las que ni siquiera puede acceder el objeto, en este caso a la función volumen directamente, no se puede acceder. Vamos a hacer varios botones en el que accedamos a la información y veremos cuándo funciona y cuándo no. Puedes comprobarlo por tu cuenta, pero vamos a hacerlo aquí también ahora en el vídeo tutorial. Vamos a crear un primer botón que intente acceder directamente sin más a la función volumen que está dentro de la función constructor, de este modo, con el onClick, un alert a volumen con el contenido pasándole los 3 argumentos que exige A, B y C. Ya tienes que saber que en este caso no va a funcionar, simplemente no se puede acceder a una función que está dentro de una función constructor sin indicar la ruta. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, sigue siendo exactamente lo mismo. No podemos acceder a una función constructor desde fuera sin indicar la función constructor de la que forma parte, no crear un objeto. Así que hasta aquí igual no funciona. Pero
vamos a crear un segundo botón que cambia y es el que nos explica ahora lo que ocurre con el encapsulamiento, porque vamos a crear el botón, vemos el código, observa cómo ahora en el alert lo hacemos a contenedor.volumen pasándole los datos. Contenedor existe, es una instancia objeto de la función constructor caja. Bien, pues este código tampoco va a funcionar porque intenta acceder a una función privada, así se denomina, una función encapsulada a la que solo se puede acceder desde dentro de la propia función constructor, ni siquiera desde un objeto de esa función constructor de caja se puede acceder. Esto también nos va a dar error, no puede acceder tampoco a volumen. Así que, por tanto, simplificándolo lo más posible, recuerda que para convertir una función o una variable en privada dentro de una función constructor, lo único que tienes que hacer es no añadirle des. Cuando le añadimos des, entonces lo convertimos en un método o en una propiedad que sí es accesible desde objetos creados de esa función constructor, que es justo lo que hacemos aquí con la propiedad volumen caja. Por tanto, si en lugar de acceder directamente a volumen, como queremos hacer aquí, a lo que accedemos es a des volumen caja, entonces sí va a funcionar porque volumen caja se le asigna el resultado de llamar a la función volumen, pero desde dentro de la función constructor, y eso sí que se puede hacer. Así que creamos un tercer botón en el que, como ves ahora al leer, primero incluimos un string que diga volumen, por ejemplo, y ahora aquí es donde hacemos la llamada a la propiedad volumen caja que pertenece al objeto contenedor. Desde luego, si no pusiéramos contenedor, de nuevo no funcionaría porque no podría encontrar la ruta y no estaría definido volumen caja. Al ser contenedor.volumen caja, entonces sí va a buscar esta propiedad a la que sí puede acceder un objeto instanciado de la función constructor caja y desde dentro de esa función constructor ejecuta la función volumen, que aquí sí que se puede. Por lo tanto, esta va a dar el resultado correcto. Aquí lo tenemos en el navegador con los tres botones. El primero que intenta llamar a volumen directamente no funciona. El segundo que intenta llamarlo con contenedor.volumen, que tampoco funciona porque esa función es una función privada. Y esta que sí es la que está bien, cuando llamamos a la propiedad des volumen caja, nos devuelve en la alerta volumen igual a 60 por los valores que pasamos cuando lo creamos. Son los valores que pasamos aquí a contenedor cuando creamos la instancia objeto de la función constructor caja.